Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos los presentes o que vean este video. Vamos a comenzar ahora con nuestras clases y vamos a empezar con una materia nueva, con la materia de escatología. Recuerden que nuestro estudio es un estudio de teología sistemática básica y que la idea de este estudio es que tengamos los conocimientos suficientes y necesarios para poder entender, estudiar la Biblia, poder enfrentar las situaciones del día a día con el conocimiento necesario de la palabra, sin necesidad de llegar a un diplomado o a una licenciatura, sino con los temas más importantes. Entonces, aquí tenemos ya el material a la vista para comenzar nuestro estudio. ¿Sí? Tiene un índice, vamos a leer un poquito rápido todo lo que incluye y los puntos que vamos a estar viendo. Tiene una introducción que va a ser la definición de la escatología. Mucha gente no sabe lo que significa la palabra. Importancia de escatología en la teología cristiana y objetivos del estudio, el alcance. Va a haber un capítulo 1 que va a ser de fundamentos bíblicos de la escatología, que vamos a ver el concepto del tiempo, profecías escatológicas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Un capítulo 2 que va a hablar de teorías y enfoques escatológicos, ¿sí? Aquí hay una lista de los enfoques escatológicos que hay en los distintos estudios, en las distintas doctrinas, en las distintas iglesias. ¿Okay? El capítulo 3 va a hacer una revisión de los principales eventos escatológicos que menciona la Biblia, ¿sí? Como la segunda venida de Cristo, rapto, juicio final, cielo e infierno, resurrección de los muertos, reinados de Cristo en el milenio y la nueva Jerusalén. ¿Sí? Después el capítulo 4, vamos a ver un poco cómo deben de interpretarse los tiempos del fin, ¿no es cierto? De interpretar las profecías bíblicas de los tiempos del fin. Entonces, vamos a ver unos principios hermenéuticos para la interpretación, el impacto de escatología en la vida y la fe de los creyentes y diferentes perspectivas en la iglesia actual, como algunas iglesias lo ven de cual y tal manera. Y luego vamos a tener una conclusión, que es el resumen de los principales puntos del estudio y algunas reflexiones finales, ¿sí? Bueno, aquí en el sistema que usamos para conectarnos, tienen un chat para cualquier pregunta. Yo por el momento voy a silenciar un poco los micrófonos para que no tengamos interferencias, ¿sí? Bueno, como dijimos, empezamos con la introducción. Dice que la escatología es una rama de la teología que se ocupa del estudio de las últimas cosas o eventos futuros, particularmente en lo que respecta a la cosmovisión cristiana. En su núcleo, la escatología se adentra en preguntas fundamentales sobre el fin de los tiempos, el propósito de la existencia humana y el destino eterno del ser humano. En este estudio teológico exploraremos en profundidad la escatología, definiendo su alcance, considerando su importancia en la teología cristiana y estableciendo los objetivos de esta investigación. ¿Amén? Entonces, vamos primero a ver qué es la escatología, la definición de la palabra de escatología. Dice que la palabra escatología proviene del griego schatos, que significa último, y logos, que se traduce como estudio o palabra. Por lo tanto, la escatología se refiere al estudio de las últimas cosas o eventos finales. En el contexto teológico, la escatología se centra en la reflexión y el análisis de cuestiones relacionadas con el fin de los tiempos, la consumación de la historia humana y la realización del propósito divino. Es un área de estudio que abarca un amplio aspecto de temas, incluyendo la segunda venida de Cristo, el juicio final, el cielo y el infierno, la resurrección de los muertos, el milenio y la nueva Jerusalén. ¿Bien? El próximo punto habla de la importancia que tiene la escatología en la teología cristiana. La escatología desempeña un papel central en la teología cristiana por varias razones fundamentales, ¿sí? Punto 1, la visión del futuro. La escatología proporciona una visión
de lo que los cristianos esperan en el futuro. Esta visión incluye en su comprensión de la vida, la muerte y la eternidad, así como en su conducta y su esperanza en Cristo. Miren, hermanos, si no entendiéramos la escatología, o sea, los tiempos del fin, ¿cuál es nuestro destino futuro al final de los tiempos? ¿Sí? ¿Cómo Cristo nos va a venir a buscar? ¿Cómo vamos a vivir con Él toda la eternidad? ¿Cómo podríamos nosotros tener la esperanza viva de llegar a ese punto con Cristo? ¿Sí? Para que podamos entonces esperar pacientemente, con anhelo, con deseo de llegar a ese tiempo, ¿sí? Entonces, esa es lo importante, la visión del futuro, ver qué hay en el futuro, qué dice la Biblia que hay esperando para nosotros más allá de este tiempo. El punto 2 habla de la ética y moral. Es la creencia en un juicio final y la responsabilidad última de Dios influye en la ética y la moral cristiana, la nuestra ética y moral. La escatología motiva a los creyentes a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Y este es el otro lado. Hablábamos de la visión del futuro, de conocer lo bueno, pero también conocer lo malo. ¿Cuál es el destino para aquellos que rechazan a Cristo? Que no quieren estar con Él, que no quieren vivir con Él. Eso hace que no tengan una ética cristiana, un comportamiento cristiano. Mire, un verdadero cristiano, si realmente estamos sellados con el Espíritu Santo, debemos vivir una vida conforme a como la vivió Cristo, ser ejemplo, luz del mundo, sal de la tierra, ¿sí? Pero esa ética se forma en parte también conociendo no solo la persona de nuestro Salvador, sino lo que pasará en el futuro con nosotros si no nos conformamos a esa imagen de Cristo, si no buscamos ser como Él y vivir como Él. Esa es una ética y moral cristiana. ¿Cómo está nuestra ética y moral cristiana? Después viene el consuelo y la esperanza, un poco lo hablábamos antes. La escatología ofrece consuelo en momentos de aflicción y pérdida, ya que los cristianos confían en la promesa de una restauración final y la comunión eterna con Dios. Aleluya. ¿Cuántos están esperando esa restauración final y tener una comunión con Dios por toda la eternidad? Porque ese va a ser el único destino en la eternidad, o estar con Dios o apartado de Él en un lugar de sufrimiento. ¿Sí? Y después la conexión con la redención. La escatología se relaciona estrechamente con la obra redentora de Cristo. Los eventos escatológicos, como su segunda venida, están intrínsecamente vinculados a la consumación de la redención de la humanidad. Miren, también es importante entender en la escatología, uno de los libros escatológicos por excelencia de la Biblia es el Apocalipsis de Juan, el último libro de la Biblia, que Juan escribió en visiones, estando preso en la isla de Patmos, y que bien interpretado ese libro nos llena de esperanza, nos llena de consuelo, y no solo en el porvenir, sino en la vida de hoy, en los días de hoy, entendiendo para quién fue escrito, por qué fue escrito, qué estaban pasando esas personas a las cuales se le dirigió ese libro. Vamos a poder comprender perfectamente que lo que Dios está haciendo con ese escrito es tratar de darnos esperanza, de fortalecer nuestra fe, ¿sí? Sin embargo, como es un texto oscuro, difícil de entender, normalmente la gente no lo interpreta, y hasta he escuchado por ahí que hasta le tienen miedito a estudiar Apocalipsis. Entonces se pierden toda esa parte de comprender y de recibir el consuelo de Dios de lo que dice ese libro. ¿Ven? Bueno, visto esto, vamos a pasar a resumir un poquito los objetivos del estudio. El objetivo de este estudio teológico es profundizar en el entendimiento de la escatología cristiana. Buscamos alcanzar los siguientes objetivos. Punto 1. Explorar las raíces bíblicas. Examinar las escrituras para identificar los fundamentos bíblicos de la escatología y cómo se desarrolla a lo largo de la narrativa bíblica. ¿Ven? Punto 2. Analizar las diferentes teorías y enfoques que hay de estos textos, ¿no? Investigar las diferentes perspectivas y teorías escatológicas que han surgido a lo largo de la historia cristiana, incluyendo preterismo, futurismo, milenialismo, postmilenialismo.
Ya vamos a ver un poquito qué significan, no se atoren con esto, ya lo vamos a ir desmembrando en el camino. Después, otro, comprender los eventos escatológicos. Profundizar en los eventos claves de la escatología, como la segunda venida, el juicio final, el milenio, el cielo, el infierno, la resurrección y la nueva Jerusalén. Después entender un poco, en el punto 4, la interpretación y aplicación de lo que aprendamos de estos tiempos finales. Explorar los principios hermenéuticos y éticos que guían la interpretación y la aplicación de la escatología en la vida de los creyentes y en la enseñanza de la Iglesia. Punto 5, tener una buena reflexión teológica. Poder reflexionar conociéndola cómo impacta en toda la Biblia este final, cómo cierra este periodo Dios de todo lo que nos ha dicho y nos ha enseñado por su palabra a lo largo de todo el tiempo, ¿no es cierto? Después eso impacta en la cosmovisión cristiana, yo entender más de lo que hay por venir y cómo voy a llegar a ese tiempo, a ese momento. Y después así me impacta en la vida espiritual y también me impacta en la misión de la iglesia. Cómo cumplir mi misión para que no solo yo pueda disfrutar de este conocimiento, sino otras personas puedan ser llevadas a los pies de Cristo para que también puedan gozar de este regalo inmenso que nos da nuestro Señor de la vida eterna. Dice después, a lo largo de este estudio, examinaremos en detalle las diversas perspectivas teológicas y bíblicas sobre la escatología, con el objetivo de proporcionar una comprensión profunda y equilibrada de este importante tema en la teología bíblica. Amén. Bueno, ya hasta aquí pasamos toda la introducción, vamos a comenzar con el capítulo 1. No sé si tienen alguna pregunta, yo por aquí todavía no veo ninguna. ¿Sí? ¿Se entiende todo bien? ¿Vamos bien? Amén. Sigamos entonces, vamos a meternos en el capítulo 1, que son los fundamentos bíblicos de la escatología, ¿cierto? Ay, este es un tema muy, muy interesante. El concepto del tiempo, miren, dice el concepto del tiempo en la Biblia. Para comprender la escatología en el contexto bíblico es esencial explorar el concepto de tiempo según las Escrituras. En la Biblia encontramos dos palabras griegas clave para relacionarse con el tiempo. La primera es la palabra kairos, griego, que se refiere a un tiempo oportuno, un momento significativo en la historia de la salvación. En la escatología se asocia con la idea de que Dios interviene en momentos precisos y específicos para cumplir sus propósitos. O sea, es un tiempo más indeterminado, no sé si se llega a entender lo que está puesto acá. No, el kairos es un tiempo que Dios va a obrar, Dios obra en un momento, pero no es un momento que la Biblia dice cuál es exactamente el momento, ¿cierto? O sea, es oportuno para Dios. Nosotros no lo conocemos y normalmente cuando nos pasa ni siquiera lo interpretamos. Es el momento oportuno de Dios, ¿sí? Para intervenir, independientemente de lo que nosotros consideramos tiempo o avance del tiempo. El punto 2 es el cronos. ¿Sí? La palabra cronos, que está en el Nuevo Testamento, el griego, dice en constante, esta palabra se refiere al tiempo cronológico y secuencial, el tiempo ordinario y tiempo medible. Los eventos escatológicos pueden estar relacionados con cronos, pero a menudo se superponen con kairos, ya que están vinculados a los propósitos divinos. Miren, como concepto general, Dios no conoce de tiempo. O sea, Dios está más allá del tiempo, del espacio. O sea, Dios ha creado este universo en el cual nosotros vivimos y le ha puesto un relojillo de tiempo que va avanzando para que nosotros podamos medir nuestra vida, comprender mejor nuestra vida y tener este entorno de vida para tomar una decisión de seguirla a Él. Pero Él está fuera de esta burbuja de tiempo y espacio, Él la creó, Él está en el cielo, en el tercer cielo. Allí no hay concepto de tiempo. O sea, para Dios
no existe un concepto de tiempo en su ser más que el que creó para que nosotros vivamos. Por eso dice la Biblia que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque Dios, como es omnisciente, omnipresente, Él está más allá del tiempo, Él está viendo todos los eventos pasados, futuros y presentes como en uno solo, todos juntos. ¿Sí? Él hoy te mira a ti y te ve como eres, como fuiste y como vas a ser, exactamente todo en un mismo momento. Es un concepto muy difícil de entender. Nuestra mente no está preparada para entender cómo Dios ve los acontecimientos, más allá del tiempo, o sea, por fuera del tiempo. Ustedes no saben si mañana o pasado van a pecar o les va a pasar algo, pero Dios ya lo sabe, para Él ya pasó. ¿Sí? Lo que hicieron antes, ya pasó. Lo que estamos haciendo ahora, ya pasó. Para nosotros es como que está pasando, pero para Dios ya pasó. Dios ya vivió el final de esta clase del día de hoy. Y para nosotros es imposible entender eso, como si todavía no pasó el tiempo, no llegamos de punto. Para Dios ya pasó. ¿Amén? Entonces, entendamos ese concepto del tiempo. También muchas veces Dios hizo muchas profecías que determinan hechos, pero no determinan tiempo. También hizo profecías que determinan el concepto de una etapa, el principio de una etapa, ¿no? Cuando se cumple determinado evento, va a comenzar una nueva etapa. Por ejemplo, muy relevante es el arrebatamiento de la iglesia. El día que la iglesia sea arrebatada, va a comenzar la gran tribulación. ¿Sí? Va a ser un evento que va a cambiar un tiempo. Pero hasta el arrebatamiento de la iglesia hay un montón de profecías de hechos que se van cumpliendo, pero no están marcadas en el tiempo que se tienen que cumplir y tampoco marcan eventos que nos puedan guiar al entendimiento de cuándo se va a realizar el arrebatamiento. Porque para el arrebatamiento no hay antecedentes, no van a haber eventos anteriores que digan, ahora va a comenzar el arrebatamiento, ¿no es cierto? No lo podemos saber nunca cuándo va a ser, está fuera del entendimiento. El mismo Cristo decía, ni yo lo sé, solo el Padre sabe cuándo van a ser estas cosas. ¿Sí? ¿Amén? Bueno. Dice, el tiempo en la Biblia es concebido como un medio a través del cual Dios obra su plan de redención. La escatología, por lo tanto, implica una comprensión de cómo Dios actúa en el tiempo para llevar a cabo su promesa. Bueno, vamos a ver algunas profecías ahora escatológicas en la Biblia. Algunas. El título es Profecías escatológicas en el Antiguo Testamento. Los vamos a ver por separado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Miren, un concepto importante para entender la palabra de Dios es que el centro de toda la palabra de Dios es Cristo. La cruz de Cristo es el centro. El Antiguo Testamento, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es como la sombra de ese evento, ¿sí? Son señales, pero no hablan de los eventos. Y del Nuevo Testamento para aquí ya sí marcan eventos, porque ya se consumó la obra de Cristo. O sea, el centro de la Biblia es la obra de Cristo. Para atrás es como una sombra y para adelante ya es la luz. ¿Amén? Guarden ese concepto un poquito, si quieren luego lo aclaramos más, pero ya se van a dar cuenta, cuando estudien bien la palabra, que la palabra habla del Mesías, pero como una sombra, como hechos que van a suceder. En cambio, a partir del Nuevo Testamento, ya es la sustancia, ya es el Cristo caminando con nosotros, ¿sí? Uno es la sombra, el otro es la sustancia. Por eso lo vamos a dividir de estas dos maneras, ¿sí? Bueno, en el Antiguo Testamento contiene numerosas profecías que establecen los fundamentos de la escatología. Estas profecías se centran en eventos que culminarán en el cumplimiento de la obra redentora de Dios a través de Cristo. Algunas de las profecías escatológicas más destacadas incluyen la primera y más importante, el Mesías prometido. Desde Génesis 3:15
La promesa de un redentor es la profecía escatológica central que se desarrolla a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí miren, en Isaías, a partir de Génesis 3:15, no lo vamos a leer porque dice, de ahí en adelante la Biblia todo el tiempo marca señales de la venida de un Mesías. Vamos a ver aquí en Isaías 7:14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Del mismo Isaías 9, 6 al 7 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. En aumento de su soberanía y de paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo, con justicia y con rectitud, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Bien, bueno, aquí son ejemplos destacados que anuncian la venida de un Mesías. Pero fíjese, o cómo Dios maneja los tiempos. Eso es lo importante que quiero que entiendan. Porque dice, en el Isaías 7:14, dice, os dará señal, concebirá y dará a luz un hijo futuro. Habla de el futuro, que todavía no pasó, está diciendo. Pero en el caso del 9:6-7 de Isaías, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. O sea, habla de pasado. ¿Por qué habla de pasado si Cristo, cuando Isaías escribió esto, todavía no había nacido? Podríamos decir que en el capítulo 7 es más correcto que en el capítulo 9, pero tenemos que tener ese principio de la mente de Dios, cómo Dios ve los tiempos. Cuando Él dice que algo va a ser, para Él ya fue, ¿cierto? Entonces en el 7 establece que van a ser un niño, pero como Él ya lo estableció en el 7, en el 9, Él ya puede decir, ya pasó. Para mí Dios ya pasó. Porque mi palabra se va a cumplir. Todo lo que yo diga se va a cumplir. ¿Amén? Bueno, entonces, ya vimos el Mesías prometido. Y si estudiamos el Antiguo Testamento y buscamos las señales donde habla del Mesías, se van a dar cuenta que hay muchas. Y en muchos libros de la Biblia del Antiguo Testamento habla de que va a haber un cordero inmolado, que va a pagar nuestros pecados de una vez y para siempre. Punto 2, el día del Señor. Esta es otra señal importante. La Biblia muchas veces menciona el día del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Se mencionan varios libros proféticos como el día grande y terrible del Señor, cuando Él venga a cumplir estas profecías escatológicas, cuando llegue el tiempo del fin. Se menciona, por ejemplo, en Joel 2:31, y dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor grande y terrible. Amós 5:18-20 dice, ay de los que anhelan el día del Señor. ¿Para qué quieren ustedes el día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. Será como el hombre que huye delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en su casa, el que entrara en su casa apoyara la mano en la pared y lo mordiera una serpiente. No será de tinieblas el día del Señor y no de luz y de oscuridad, sin que haya resplandor alguno. Siempre Dios, cuando cuenta todo lo humano, al final siempre deja la esperanza, ¿cierto? Que no hay resplandor, como no hay resplandor, nosotros somos el resplandor, los que vamos a escapar de ese día. Amén. Bueno, en Sofonías 1:14-18 se describe el juicio del día del Señor. Cercano está el día grande del Señor, cercano, muy próximo, el ruido del día del Señor. ¿Amén? Bueno, este es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el día del Señor se menciona en el libro de Hechos 2:20, donde Pedro cita a Joel durante la predicación en Pentecostés. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, grande y glorioso. Además, en las cartas de Pablo, como en 1 Tesalonicenses 5:2,
porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esta profecía se relaciona con un día de juicio y redención divinos, que marcará el cumplimiento de los propósitos de Dios. Ese día terrible, ese día del Señor, va a estar partido en dos partes, ¿no es cierto? Para los justos, para sus hijos, y para los injustos, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que habla de lo terrible que va a pasar es para los injustos. Porque ahora Pablo habla para los justos, le está hablando a los que él les está predicando para que conozcan al Señor y se conviertan, ¿no es cierto? Y entonces él le dice que va a pasar, que la luna se va a convertir pero el día del Señor va a ser grande y glorioso. La esperanza para aquellos que crean. Y dice después Pablo, enseñante dice que va a venir como ladrón en la noche. No sabemos cuándo ni cómo. Un día pasará. Entonces, ya lo vimos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Después, uno de los puntos importantes de la escatología es la restauración de Israel. Numerosos pasajes como Jeremías 31, 31, 34 contiene la promesa del nuevo pacto que Dios hará con su pueblo. Un pacto que traerá perdón, transformación interna y comunión íntima con Dios. Y Ezequiel 36, 24, 28 se encuentra una de las promesas de restauración más destacadas. Porque os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestro país. Entonces rociaré agua limpia sobre vosotros y quedaréis limpios. De todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que sigáis mis estatutos y obedezcáis mis leyes. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Estas palabras hablan de la restauración futura de Israel, donde Dios reunirá a su pueblo y los bendecirá de manera abundante. ¿Sí? Bueno, saben que va a haber un periodo de gran tribulación. Ese periodo está especialmente diseñado para los israelitas inconversos, para como una última oportunidad de Dios para rescatar a su pueblo amado, pero nosotros no vamos a estar, o sea, los que hayamos creído seremos arrebatados antes de sus enemigos. Punto 4. Las profecías de Daniel. El otro libro profético por excelencia de los tiempos de fin, de profecías escatológicas, es el libro de Daniel, además del libro de Apocalipsis, ¿cierto? El libro de Daniel está en el Antiguo Testamento y contiene numerosas profecías que abarcan eventos futuros y aspectos clave en la historia del mundo. Estas profecías han sido objeto de estudio y debate a lo largo de los años, debido a su naturaleza detallada y a las interpretaciones variadas que han surgido de ellas. Aquí hay algunas de las profecías más destacadas de Daniel. Vamos a ver algunas. Es muy interesante leer Daniel, pero también, como todos los textos escatológicos, es muy oscuro, es muy difícil de interpretar, ¿sí? Porque además normalmente tiene, ¿cómo decir?, múltiples interpretaciones, o que se va a repetir múltiples momentos en el tiempo. Es aplicable a más de un solo evento, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver, la primera es la visión de las 4 bestias y el reino eterno, que está en Daniel 7. Les encomiendo luego, por favor, que lean Daniel 7, con un poquito más de tiempo. Daniel tiene una visión de 4 bestias que representan imperios sucesivos, ¿sí? Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Esta visión culmina con una visión del Hijo del Hombre que establecerá un reino eterno. Fíjense. Habla de 4 imperios, muy claro. Pero eso no quiere decir que también en el futuro esté hablando de otros 4 imperios que lo sucedan luego, ¿no? Aunque el imperio romano todavía sigue vigente porque se convirtió en el Sacro Imperio Romano,
sea que es la Iglesia Católica, sigue manteniendo como las condiciones del Imperio Romano. Entonces se puede interpretar como que el Imperio Romano todavía no cayó, todavía no terminó, entonces esta profecía aún no terminó de cumplirse, o se puede referirse las cuatro bestias a las cuatro bestias del tiempo aquel y a cuatro bestias futuras también. Eso no lo podemos saber, aunque muchos teólogos lo discuten, pero no se va a poder saber por ahora. Entonces dicen Daniel 7, la visión de las cuatro bestias y el reino eterno. Después viene la visión de la estatua en Daniel 2. O sea, tiene una visión de una estatua muy grande que está conformada cada parte con distintos materiales, que también representan a todos esos imperios. Fue un sueño del rey Nabucodonosor, de una estatua que estaba compuesta por diferentes materiales. Daniel interpreta la visión identificando las diferentes partes de la estatua como reinos sucesivos. Y otra vez los reinos de aquel tiempo, ¿no? Representando a Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma. En ese orden. ¿No es cierto? Más adelante creo que la vemos mejor la estatua de cómo estaba dividida y qué representaba cada material que tiene, ¿no? Después en Daniel 9 habla de las 70 semanas. Aquí describe el tiempo que va a pasar hasta la gran tribulación y el final de los tiempos. Dice que Daniel recibe una profecía sobre 70 semanas de años que culminarán con la llegada del Mesías. Esta profecía ha sido objeto de varias interpretaciones y se considera una de las más complejas y debatidas en la interpretación bíblica. Miren, Dios hizo esta profecía en Daniel tan compleja justamente para que no se interprete. Y ya ha habido muchísimos falsos profetas antiguos y modernos que en base al cálculo que quieren hacer de estas 70 semanas dicen que la venida del Señor va a ser tal día X. Ya escuché a muchos modernos que hacen eso y que han tenido que arrepentirse porque todavía seguimos aquí. Y ellos las predijeron para fechas que ya han pasado. ¿Sí? Así que imagínense si esos estudiosos tan avesados se arriesgan con seguridad a decir que va a ser tal o cual día, y resulta que no es, lo difícil de interpretar que son esos tiempos. Muy bien. Entonces, ya le dijimos varias interpretaciones, nadie se pone de acuerdo con esta, pero de nuevo repetimos, su palabra no pesará, no pasará, todo se va a cumplir. Después viene el reinado y el fin del anticristo, que es después de las 70 semanas incluyen la gran tribulación, o sea, las 70 semanas terminarían con el periodo de la gran tribulación. Y después viene el reinado y el fin del anticristo, el reinado milenial, en Daniel 11. Aquí no lo va a definir con tiempos mileniales, lo va a hacer en Apocalipsis. Aquí solamente lo va a mencionar. Dice, este capítulo contiene una profecía detallada sobre los conflictos entre los reyes del norte y del sur, que algunos han interpretado como un simbolismo de conflictos históricos. También se menciona un líder maligno, a menudo relacionado con el anticristo y en la teología cristiana. Estas profecías de Daniel han sido objeto de análisis y estudio por parte de teólogos, académicos y creyentes a lo largo de la historia, y han generado diferentes interpretaciones y puntos de vista sobre cómo se han cumplido o se cumplirán en el futuro estas profecías. Amén. Entonces ahora vamos a las profecías escatológicas en el Nuevo Testamento, donde aquí ya se va a hablar de, digamos, mucho más de la parte de Apocalipsis, ¿sí? Aunque hay algunas cosas que Cristo dijo en otros evangelios. Dice, el Nuevo Testamento amplía y cumple muchas de las profecías escatológicas del Antiguo Testamento, especialmente con relación a la venida de Cristo
y el establecimiento del reino de Dios. Algunas de las profecías escatológicas clave en el Nuevo Testamento son la segunda venida de Cristo. Jesús mismo profetizó su regreso en pasajes como Mateo 24 y Mateo 25. También se aborda en el libro de Apocalipsis, que es una fuente rica de profecías escatológicas. El punto 2 habla de el juicio final. En el Nuevo Testamento se describen escenas del juicio final en los evangelios y en las epístolas, destacando la responsabilidad de la humanidad ante Dios. Bien. Aquí está un punto importante que habla la Biblia, que es la resurrección de los muertos. Es un concepto muy importante que incluye la Biblia, y que Cristo fue el primero, el predecesor, el primero que fue resucitado y entre los muertos, el cual Dios le dio un cuerpo eterno, ¿sí? Para que ya pueda vivir como hombre, pero para siempre. Entonces, en 1 Corintios 15, 21-22, el apóstol Pablo explica la resurrección de los creyentes en relación con la resurrección de Cristo. Y dice así, lo leemos, un poquito largo, pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vana, y también es vana vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado, y Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo argumenta que la resurrección de Cristo es esencial para la fe cristiana. Si no hay resurrección, entonces la predicación y la fe cristiana serían vanas. Pero la realidad de la resurrección de Cristo ofrece esperanza y garantía de la resurrección de los creyentes en el futuro. Esta resurrección futura implica la transformación de los cuerpos de los creyentes en cuerpos incorruptibles, en semejanza a la resurrección de Cristo. El capítulo continúa explicando la naturaleza de la resurrección, la victoria sobre la muerte y la transformación gloriosa que experimentarán aquellos que están en Cristo cuando Él regrese. Es un pasaje fundamental que resalta la esperanza cristiana en la resurrección y la vida eterna. También se menciona en el libro de Apocalipsis. Fíjense qué importante este tema, ¿no? Aquí es donde notamos un poquito que están escritos estos libros terribles que muestran eventos terribles en el futuro para darnos ánimo, para decirles que nosotros tenemos otra realidad. Si hemos creído en Cristo, vamos a vivir otra realidad. No vamos a pasar por ahí. Cristo nos va a librar de todas esas penas, ¿no es cierto? Y aquí habla también de esa esperanza, ¿no es cierto? La esperanza de la resurrección, de recibir nueva vida, con un nuevo cuerpo en Cristo y pasar la eternidad con Él. El punto 4, la Nueva Jerusalén. Yo estoy viendo aquí que tendré que haber incluido otro tema más, que es el tema de la gran tribulación, luego lo incluyo, lo estudiamos más luego. Esos 7 años terribles que van a pasar. Los que se hayan quedado, los que no hayan sido arrebatados. Bueno, el punto 100 de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21-22 presentan una visión de la Nueva Jerusalén. La ciudad celestial que simboliza el cumplimiento de los propósitos de Dios para la humanidad. Lo ampliaremos en el siguiente punto. Relacionado con el punto anterior, en el libro Apocalipsis
o Revelaciones, escrito por el apóstol Juan en su exilio en la isla de Patmos, es una obra rica en simbolismo y profecía que describe visiones apocalípticas sobre el fin de los tiempos, la victoria final de Dios sobre el mal y la revelación de Jesucristo como el Rey Supremo. Algunas de las profecías más significativas incluyen. Vamos a ver las profecías, ¿sí? La primera que mencionamos en Apocalipsis es las 7 cartas a las iglesias de Asia Menor. Estas cartas describen la condición espiritual de 7 iglesias, contienen mensajes de exhortación, corrección y promesas para aquellos que la superen, aquellos que puedan cumplir. Dice que aquel que ama a Dios ama su palabra y por ende la guarda. Entonces, si nosotros no guardamos su palabra, realmente no le amamos, no le seguimos. Es muy interesante leer las 7 cartas a las distintas iglesias. Muestran estados espirituales de 7 iglesias, reprensión y corrección para ellas, para que se encaminen bien en el camino del Señor. Después la otra son los 7 sellos, trompetas y copas, que están en Apocalipsis del 6 al 16. Estas visiones describen eventos apocalípticos como guerras, hambre, desastres naturales y juicios divinos que culminan en el retorno de Cristo y el juicio final. ¿Sí? Entonces, aquí habría que leerlo, es un poquito más largo, para ver las 7 copas y trompetas. Hay que leerlo con mucho detenimiento, pero luego se los dejo, con paciencia. Este es un tema controversial que se habla mucho, que es la bestia y el número 666, que se menciona en Apocalipsis 13, el número de la bestia, con el cual todos los que estén en la gran tribulación van a ser marcados y sin esa marca en sus cuerpos no van a poder comprar ni vender, y esa va a ser la manera de perseguir a los últimos que vayan a ir con Dios a la eternidad. Porque en este tiempo de la gran tribulación, cuando Cristo arrebata a su iglesia antes de comenzar la gran tribulación, junto con la iglesia se va el Espíritu Santo. O sea que la maldad en esta tierra ya no va a tener freno. El hombre no va a tener nada que lo limite. Pero algunos que queden, posiblemente crean y estén dispuestos a dar su vida por Dios. Y la marca del 666 justamente apunta a explicar eso. Apunta a decir que de alguna manera los que queden luego de la gran tribulación, por un gobierno mundial único que va a haber, que va a ser gobernado por el anticristo, y me falta el concepto del anticristo, no lo agrego, ¿cierto? Cuando empiece la gran tribulación, todos los pueblos se van a unir en un único gobierno mundial, gobernado por el anticristo, el cual se va a sentar en el tercer templo, que aún no está construido, y ahí dice que va a comenzar la desolación abominadora de este señor, que va a ser totalmente poseído, va a ser el diablo mismo, que va a causar estragos, muertes, desastres de todos los gustos. Y finalmente, al final de la tribulación, va a ir contra Israel, porque Israel es el que se menciona como que no se va a dejar marcar con el símbolo de la bestia, que no va a querer participar. Y si leemos muy bien en detalle el Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que Dios va a mandar Mesías y ángeles para que le prediquen a su pueblo. Van a haber 144.000 predicando, y los 2 testigos que van a resucitar, que muchos mencionan que pueden ser Moisés y Enoc, Moisés y Elías, o sea, un montón de suposiciones, pero 2 de ellos van a venir a predicar a su pueblo, a Israel, para que la mayor cantidad se salve antes de que termine ese periodo de la gran tribulación. ¿No es cierto? Entonces, la bestia se describe una bestia que emerge del mar y ejerce con gran autoridad, junto con la segunda bestia que hace señales y exige adoración a la primera. El número 666 se asocia con esta bestia y ha generado varias interpretaciones a lo largo del tiempo. Bueno, el otro concepto importante a estudiar, la Nueva Jerusalén,
Apocalipsis 21-22, Juan tiene una visión de una nueva Jerusalén descendiendo del cielo, donde Dios mora y morará con su pueblo y no habrá más dolor ni muerte. Esta visión representa la consumación final del plan divino y la restauración. Amén. El Apocalipsis es bastante simbólico y ha dado lugar a múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Se ha utilizado para predecir eventos, identificar figuras históricas o políticas, y también se ha interpretado como una revelación más espiritual y simbólica del conflicto entre el bien y el mal, con énfasis en la victoria final de Dios y la redención de la humanidad a través de Jesús. Entonces podemos concluir en este capítulo primero que estamos terminando de estudiar, ¿no es cierto?, que hemos explorado los fundamentos bíblicos de la escatología al considerar el concepto de tiempo en la Biblia y examinar las profecías escatológicas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Estas profecías proporcionarán una base sólida para comprensión de los eventos finales y el plan redentor de Dios en la teología cristiana. Bueno, fíjense, otra cosa que está pasando hoy en día con este tema de las profecías escatológicas es que van a escuchar a muchos predicadores saliendo en televisión, en radio, en sus iglesias, predicando que los hechos que están aconteciendo en este momento, la guerra en Israel, la guerra en Rusia, la guerra aquí y allá, todo eso está marcando que los tiempos están llegando al fin. Pero lamentablemente no podemos hacer ese tipo de cálculo o especificación en la Biblia porque la Biblia no lo dice, no sabemos. Si bien algunos eventos son claros cumplimientos de profecías bíblicas existentes, no marcan cómo se mueve la aguja de Dios, cómo se mueve el tiempo de Dios. Fíjense que la Biblia decía que el fin empezaría cuando Israel volviera a su tierra. Israel volvió a su tierra en el año 1949, si no me acuerdo, y el fin aún no ha comenzado, aún no ha venido el arrebatamiento de la iglesia. O sea, se van cumpliendo profecías, pero sin marcar ninguna de ellas un momento específico de un comienzo de algo. Entonces, hoy estamos viviendo eventos proféticos, seguramente con la guerra de Israel y Hamas, ahí hay eventos proféticos. Pero no sabemos si esos eventos proféticos me están marcando que ya comienza. O cuánto tiempo va a pasar hasta que comiencen estos eventos. No podemos saber. Entonces, todo predicador que ustedes lo escuchen, que vienen con esas historias de que Dios le habló y le dijo que como empezó esto y hay tal día, entonces va a pasar tal cosa, o que de acuerdo a sus cálculos el Señor va a venir por su pueblo tal día, no los escuchen. La palabra dice que van a venir muchos diciendo Cristo está en el desierto, Cristo está aquí, Cristo está allá. No les crean, no les crean. Amén. Perfecto, terminamos entonces este capítulo. Habría que empezar con el capítulo 2 de teorías y enfoques escatológicos. Estamos yendo bastante rápido. Yo pensé que íbamos a ver un capítulo por clase, pero nos queda tiempo para poder continuar. Y más este capítulo que va a ser bastante más pesadito, bastante más complicadito. Yo les diría a todos, bueno, ya les pasé el material, pero de todas maneras que tengan lápiz y papel. No sé si hay alguna pregunta o duda de lo que vimos en el capítulo 1. No veo aquí mensajes que nos hayan subido ningún participante en el chat. Si quieren ver algo o preguntar algo, o continuamos con este capítulo 2. No es un estudio muy largo, tiene creo 4 o 5 capítulos. O sea, ya vamos por la página 10 ahora, son 34 páginas. Así que no va a durar más de dos clases. Bueno, voy a hacer un intervalo, un momentito.